Les saludo a todos en el nombre del Señor. Vamos a continuar meditando y reflexionando en esta cuarta parte, la espiritualidad del lector, cuyo tema hemos venido desarrollando con el título Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y como ya tenemos esa costumbre, vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concédeme, Señor, tu Espíritu, para que me ilumine y me ayude a comprender tu mensaje de salvación contenido en la Sagrada Escritura. Concédeme la gracia de ser dócil a las inspiraciones del Santo Espíritu, para que llegue a lo más profundo de mi ser y me ayude a discernir mi vida y mi ministerio, y así hacer tu voluntad. Concédeme que jamás falte en mi vida tu palabra de vida eterna, y sea siempre nutrido por ella, para no decaer en el camino y ante cualquier adversidad. Que sea ella mi fortaleza y ayuda en el diario vivir. Concédeme, Señor, poner en práctica las enseñanzas que has dejado en tu palabra divina y revelada. Haz que sea fiel a ella con mi testimonio y enseñanza, pero sobre todo, que sea entregado en el ministerio del lector, al cual tú me has llamado por bondad y misericordia, sin yo merecerlo. Amén. Decíamos y partíamos con la expresión de Pedro: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Es una profesión de fe bíblica, una profesión de fe que quiere asumir la parte divina, la revelación de Dios en su existencia. Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y ya veíamos algunos ejemplos con relación a la fe. Veíamos a Abraham, a la Virgen María, dichosa aquella que ha creído sin haber visto, mas sin embargo, ella fue la fiel discípula obediente en la fe para caminar en la presencia del Señor. Comenzábamos diciendo en la temática anterior, o concluíamos, perdón, más bien dicho, que la fe es una gracia y es la que viene en nuestra ayuda por la presencia del Espíritu Santo para que nosotros gustemos de los dones de Dios y abracemos ese misterio y profundicemos ese misterio que se nos revela. Por eso dice el salmista: gustad y ved qué bueno es el Señor. Solamente es posible creer por la gracia y por los auxilios espirituales interiores del Espíritu Santo. Es aquel que mueve lo más profundo de nosotros, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestra memoria. Él es la memoria de la iglesia, de los acontecimientos salvadores, y con esa acción nos mueve a creer. Y solo por la gracia podemos nosotros creer. Pero también es cierto que nosotros colaboramos con la gracia divina. Podemos entonces afirmar que también es un acto humano, en cuanto que nosotros cooperamos con Dios con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. ¿Para qué? Para comprender el misterio que se nos revela, para que nosotros podamos entrar en una confianza mutua en aquel que se nos revela, en aquel que se nos acerca, en aquel que nos descubre su misterio. ¿Por qué? Porque el hombre está abierto a la verdad. Siempre está continuamente buscando la verdad que se le presenta. Y esta verdad tiene que acercarse para conocerla, escrutarla, conocer las intenciones de la verdad que se nos da, que se nos revela. Por ejemplo, una pareja que va a contraer matrimonio, se casan, confían el uno en el otro, por lo que se van revelando y por la confianza que se van teniendo.
Y la pregunta que podríamos hacernos para nuestra vida espiritual: ¿qué tanto nosotros realmente dejamos que el Espíritu Santo mueva nuestra interioridad, nuestra memoria, nuestro conocimiento, nuestra voluntad, la mueva para que nosotros nos acerquemos a ese misterio y gustemos y vivamos ese misterio? ¿Qué tanta confianza le tenemos a Dios que nos revela sus planes? Porque somos proclamadores de la palabra. Palabra que debemos creer, que debemos experimentar, que debemos vivir, que debemos testimoniar. Meditábamos este domingo, 12º del tiempo ordinario del ciclo A, desde el Evangelio: a quien me reconozca delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre, pero a quien me negara, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tanto nosotros somos testigos creíbles de esa palabra revelada que nos hace amar más el misterio de Dios? En la fe, la inteligencia y la voluntad cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que busca la verdad, y Dios nunca nos puede engañar. Y la voluntad nos mueve viendo la bondad de esa verdad para que nos apropiemos de esa verdad y la vivamos profundamente. Ciertamente, cuando Dios se nos revela y nos lleva a creer y nos llama a creer, no podemos nosotros creer ilusamente. Que creer es tener todo el misterio de Dios ya comprendido, entendido, explicado, sino que en ese proceso humano y en ese proceso de fe que todos tenemos, nos vamos acercando al misterio. Y dicho sea de paso, el misterio es inabarcable, inacabable. ¿Por qué? Porque somos criaturas, somos limitados. Por eso tenemos que pedir la gracia del Espíritu, la gracia de Dios, para decir: Señor, que yo comprenda tus misterios, que yo comprenda lo que me pides, que yo comprenda lo que me revelas. Porque a la sola luz de nuestra inteligencia, de nuestra razón natural, quedan muchas dudas, muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas incertidumbres. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos meter a Dios en nuestra vasija de barro. Queremos meter a Dios en nuestras ideas personales que tenemos y pensamos que creer es ya tener solucionada la vida, no tener problemas, adversidades, no nos va a faltar dinero, amor y tantas cosas que ilusamente nosotros podemos estar pensando. Y me da risa porque a veces pensamos que creer, uy, vamos a tener una mansión, vamos a tener dinero, nos vamos a sacar la lotería. No, la fe no es para eso, Creemos a causa de la autoridad de Dios que se nos ha revelado y que no puede engañarnos ni nos engaña. Por eso Dios mueve nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Ojo, la mueve, la provoca, la incita, para que nosotros sigamos las verdades que Él nos da. Por eso el Espíritu Santo mueve nuestra interioridad. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos esa verdad revelada que es Jesucristo, por supuesto. Pero estos movimientos interiores que hace el Espíritu Santo en nosotros van acompañados de signos creíbles, de signos que se nos revelan para que nosotros creamos, como dice el Evangelio de San Juan, creo que en el capítulo 20, 21, si no mal recuerdo, dice: todas estas cosas, todos estos signos que se realizaron es para que ustedes crean. No es para que tengamos, no es para poseer cosas, es para que nosotros creamos y para que creyendo encontremos la salvación.
Estos signos exteriores que Dios ha manifestado a través de su Hijo son los milagros, las curaciones, las sanaciones, la vida de los santos, los milagros que hacen los santos por mediación de Jesús. ¿A cuántos santos nosotros no les tenemos devoción? San Francisco de Asís, el Padre Pío, San Judas Tadeo, a la Virgen del Carmen, etcétera. Son santos que han hecho posible en su vida la fe, la han vivido con plenitud, con entusiasmo. Pero usted que le tiene devoción al Padre Pío, usted imita al Padre Pío para amar la Eucaristía, para gustar siempre de la Eucaristía y entrar en ese gozo de la adoración, de la contemplación de Cristo presente en su cuerpo y en su sangre, para que teniendo esta acción de fe en Jesucristo Eucaristía, su fe se vea más fortificada, más plenificada y usted sea más santificada. Porque la devoción, el creer, no solamente es un aspecto externo, sino todo lo contrario. Es llenar nuestro corazón de Dios para experimentar a Dios y transmitir a Dios. Decía usted que tiene devoción a San Francisco de Asís. Usted imita la pobreza, la sencillez, la humildad de San Francisco. Porque creer es testimoniar. Creer es desprenderse de aquello que nos esclaviza, de aquello que nos aleja de Dios, imitando a San Francisco, es decir, renunciando a todos sus privilegios. San Francisco se metió a vivir como lo conocemos, el mínimo Francisco de Asís. Y estos son los signos que Dios nos ha dado para que nosotros creamos la prolongación y la permanencia de la iglesia, que a pesar de los descalabros que ha vivido al interno y los ataques que vienen de afuera, la iglesia sigue permaneciendo porque está asistida por el Espíritu Santo, y son signos que nos llaman a creer. Pero cuando nosotros vemos las acciones humanas, simplemente nos vamos de la iglesia. Es que el coordinador, es que el papa, es que el sacerdote, es que usted no cree. Usted tiene una fe a su manera de pensar. Como hay cristianos tradicionalistas, por ejemplo, ahorita que viene con este acontecimiento que estamos viviendo, que debemos la comunión en la mano, como lo estoy expresando así, como lo estoy enseñando, así se recibe el cuerpo de Cristo. No, que el Papa no es eso, no ha dicho eso, y sacan documentos de la iglesia manipulándolos, y se dicen que saben mucho, pero no hay obediencia al Papa, no hay obediencia al magisterio de la iglesia, y la fe exige obediencia. ¿Cómo anda el lectorcito, el comentarista? ¿Cómo anda el salmista en la obediencia? ¿O cómo anda en sus caprichitos de horarios, en sus caprichitos de misas? Esta sí, esta no. En la de mañana no, porque me cuesta trabajo levantarme. No hay esfuerzo, no hay entrega. Y la fe es entrega. Es disponibilidad. Es responsabilidad la fe. Pero lectorcitos que se dicen lectorcitos, pero nada de buenos cristianos. Orgullosos, prepotentes, exigentes. En fin, tantas cosas que podemos mencionar. Y Dios ha adaptado todos estos signos que yo he mencionado para que nosotros, desde nuestra inteligencia, comprendamos que Dios nos está dando un mensaje para creer. Y estos elementos que Él pone para nosotros
nos despierte la fe también. Creamos y le demos nuestro asentimiento en la fe, es decir, sí, Señor, yo creo que aquí en esta simplicidad de Francisco de Asís te has revelado. En este gran amor a la Eucaristía del Padre Pío, tú te manifiestas para que yo crea, para que yo te siga, para que yo dé testimonio de ti. Y en su palabra divina y revelada, Dios nos manifiesta su voluntad, su amor, sus designios, para que nosotros encontremos la salvación. Y no andemos ahí nosotros decir, es que el Señor a lo mejor quiso decir esto. No, el Señor es muy claro al decir, perdona a tu enemigo, ama por él, ámalo a él, reza por él. Y nosotros, ay, pero Padre, decía yo el día de ayer, pero es que mi pecho no es bodega, Padre, duele aquí, me duele ya. Entonces, la fe es perdón. Para que los hombres, viendo nuestras buenas obras, den gloria al Padre que está en los cielos. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra de Dios revelada y divina. Las verdades reveladas de Dios nos pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero vienen acompañadas por el testimonio y la certeza de la luz divina que ilumina nuestra razón natural, que ilumina nuestro entendimiento. Dios nos capacita para que comprendamos esa revelación, esa palabra que a veces nos mortifica, nos duele, le ponemos peros, frenos, nos resistimos. Nos pueden parecer oscuras a la luz de la razón natural. ¿Cómo eso es que yo debo perdonar a mi hermano? ¿Cómo está eso? Si a mí ha herido, me ha lastimado, ha hablado mal de mí. ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me suspendió de lector, que porque no llegué o porque me atrasé y me dejaron en la banca, hoy no lees porque no llegaste a tiempo? Híjole, pero como somos jarritos de Tlaquepaque, nos sentimos y andamos llorando en toda la parroquia y todo el mundo se entera que no nos dejaron leer y nos hacemos las víctimas. Y a veces hasta en esos detalles Dios nos está llamando para santificarnos, para que creamos y fortalezcamos nuestra fe y decir, Señor, a pesar de las deficiencias humanas que yo contemplo en tu iglesia, yo creo porque tú me has llamado, porque estoy a tu servicio, te sirvo a ti y no sirvo a los hombres. Y perdono al hombre y no ando ahí con un resentimiento y ya va a ver, nada más en la reunión que tengamos le voy a sacar los trapitos al sol, le voy a sacar la garra para que vea, para que sufra la canalla. Eso no es fe, eso es venganza, eso es inmadurez, eso es resentimiento. Y nomás esperan tantito en la reunión que hay una rendija para decir, ahí va el veneno, ahí lo lanzo, para que sienta, para que quede mal. Somos cristianos, ¿no? Paganos. Lectores, pero paganos. Dicho sea de paso. La fe trata de comprender, dice San Anselmo de Canterbury. ¿Por qué? Porque es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe. Por eso dice San Pablo, fíjense, porque sé en quién me he confiado. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Porque sé en quién he puesto mi esperanza. Pero la expresión de San Pablo implica toda una experiencia de vivencia, de sufrimiento, de naufragios, de persecuciones, de encarcelamientos, y es capaz de decir, sé en quién he confiado.
Sé en quién he puesto mi esperanza. ¿Por qué? Porque he hecho una experiencia de fe, de seguimiento, y he dado mi palabra firme a Jesús para seguirlo. Porque sé en quién me he confiado. Y ese Jesús que Pablo ha conocido es el Jesús que predica y vive, que experimenta y transmite. Por eso también nosotros debemos conocer más a Jesús. Y el primer camino para conocer a Jesús es su palabra y la oración. Es un binomio, pero que forman una unidad. La escritura, la palabra y la oración. A Dios se le aprende de rodillas, decía un teólogo por allí. Porque yo leo la palabra de Dios, pero la oro, la medito, la contemplo, la interiorizo y la vivo. No simplemente se trata, decía yo el día de ayer domingo, tenemos muchos filósofos bautizados, muchas ideas bonitas de Jesús, muchas anotaciones de Jesús, muchos datos de Jesús, pero en la vida ordinaria no saben vivir como cristianos. Muchas ideas bonitas, pero no experiencia de Jesús. Lector, salmista, comentarista, tú que estás al servicio de la palabra, ¿no serás un filósofo nada más de la palabra? Un bautizado filósofo. Ay, se sabe las rúbricas, se sabe qué se lee, qué no se lee, y medio lee bien, etcétera. Pero en su vida ordinaria vive como si Dios no existiera, y eso se llama ateísmo práctico. Entonces, hay que acercarnos más al misterio, profundizarlo en nuestras reuniones de grupo. Yo recomiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que muy poco estudiamos los cristianos católicos, y ahí está todo clarito lo que corresponde a nuestra fe, a nuestros sacramentos, a nuestra vida espiritual, a la persona del Señor Jesús, a nuestro Padre Dios y al Espíritu Santo, y por supuesto a la vida de nuestra Madre Santísima. Pero también son flojos, ministros de la palabra, pero no quieren profundizar su fe en el estudio, para que ese estudio lo reflexionen y lo lleven a la oración, lo experimenten en la presencia de Dios, para decir: Señor, yo creo en tu misterio, yo creo en tu presencia. Porque cada vez que nosotros nos acercamos al misterio y nos aproximamos cada vez más, nuestro corazón se enardece de amor por el amor de Dios. Se enardece del amor aquí, que Dios hace crecer para que busquemos ese amor pleno, puro y santo, que es el amor de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos perfecciona los dones, que nos hacen gustar de esos misterios de Dios. Queridos hermanos, tenemos mucho que madurar, comprender en el camino de la fe. Y ver nuestra vida con los ojos de Dios. ¿Qué es la fe? Yo diría, ver nuestra vida con los ojos de Dios. Es decir, Dios que se revela, me manifiesta su bondad, su justicia, su santidad en mi vida, me interpela, me interroga, y yo, iluminado por esa gracia divina de Dios, veo mi vida con los ojos de Dios. Válgase la expresión tan corriente que voy a usar. Dios me presta sus ojos para que yo vea mi vida, si mi vida está conforme a Dios. Mis pensamientos están conformes a Dios. Mis acciones están conformes a Dios. Ese es caminar en la fe. Aconsejo a los que siguen esta transmisión, lo han estado siguiendo, que lean el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Capítulo 11.
lean con mucho detenimiento todos los testimonios de fe que tenemos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y de esos personajes bíblicos que vivieron su fe, esperando esa promesa que es Jesús, la vivieron con intensidad. Ahora usted, ¿cómo vive, con qué actitud de fe vive su vida, su existencia? Y escríbanlo, envíenlo a mi correo padredelfin@hotmail.com para yo revisárselos. Y ya lo comentaré en la siguiente transmisión. ¿Qué vives tú de la fe como esos personajes de la carta a los Hebreos? ¿Cómo la vives tú? Porque se trata que desde la palabra la sumamos, oremos esa palabra y la vivamos profundamente. Si les gustó este video, denle like, suscríbase a mi canal, para seguir haciendo esta labor de evangelización, sobre todo de este aspecto de la liturgia, para que se ame la liturgia, se celebre con dignidad y decoro y gustemos anticipadamente de ese don de Dios que se expresa en la liturgia. Como dice la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en esta liturgia terrena pregustamos de la celestial. En el número 8. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro de misericordia y les dé su paz. Hasta la próxima.